Puigdemont, desde Bruselas estoy dispuesto a ser candidato en las elecciones del 21 de RTBF. Carles Puigdemont anuncia anoche en una entrevista en la televisión pública belga que es dispuesto a ser candidato en las elecciones del 21 de diciembre, incluso desde el extranjero, unas horas después de la grabación. Mientras se emita el programa, era el propio expresidente quien reciba una noticia. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acababa de dictar la orden europea de detención y entrega reclamada por la fiscal el día anterior. Lea en PDF el auto de la orden de detención europea contra Puigdemont. La euroorden afecta también a los 4 exconsejeros que permanecen con Puigdemont en Bruselas y que tampoco comparecieron ante el tribunal. Lea en PDF el auto de la orden europea contra Comene. La juez reclama a Puigdemont y sus exconsejeros Antoni Comene, Clara Ponsat, Lluís Puig y Meritxell Serret por 5 delitos: rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia a la autoridad. La decisión de la juez supone incluir la orden de detención en el sistema europeo llamado Sirene. Además, la magistrada comunica directamente su decisión a la fiscala federal de Bélgica, para cubrir la eventualidad de que Puigdemont decida regresar a España o ponerse a salvo fuera del espacio Schengen. La juez dicta también una orden de detención nacional y otra internacional. Lea el auto en PDF. El auto de Lamela afirma que el reclamado, al frente del gobierno regional de Cataluña, así como otras autoridades y entidades, unieron sus voluntades para, dentro de su respectivo ámbito de actuación, llevar a cabo un referéndum independentista para lograr en España la secesión de Cataluña. Para ello promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional de España. Apenas una hora después de que la magistrada dictara ese auto, la fiscala belga anunciaba que ya había recibido la orden europea de detención y entrega que lo acompañaba. Un portavoz de la institución explica a EFE y Europa Press que la examinarán hoy mismo. La fiscala belga señala ayer que cumplir con la ley, un formalismo para decir que el expediente le llegara al tribunal de primera instancia, y un juez de instrucción tendrá que analizar la causa y convocar u ordenar el arresto de Carles Puigdemont. Cualquier persona sobre la que haya una orden europea tiene derecho a comparecer ante el juez en un máximo de 24 horas desde su arresto. El magistrado le informar de los cargos, le ofrecer la posibilidad de decidir si quiere ser entregado a la justicia española y le dar la oportunidad de dar las explicaciones que considere oportunas, y acto seguido decidir algo clave: si Puigdemont y los consejeros deben permanecer en prisión hasta que tome la decisión final o si podrán permanecer en libertad. Si optara por esta VA, lo más normal será incluir a LGN tipo de condiciones, desde una fianza a toda una batería de medidas para asegurarse de que no van a irse del país durante el proceso y que no puedan cometer nuevos delitos. Básicamente, el magistrado podrá pronunciarse definitivamente sobre la euroorden en ese plazo de 24 horas, pero dada la complejidad del caso y sus implicaciones es probable que compruebe cada aspecto con mucha atención. Si el juez considera que la petición española no es lo suficientemente clara, puede solicitar más información, dando incluso con un plazo temporal concreto. Si desestimar a la petición, la Audiencia Nacional tiene 24 horas para apelar ante la Chambre de
Conseil, una primera instancia, que tardará hasta 15 días en pronunciarse, será el segundo paso en un camino largo y farragoso, para el que ESPA ya tiene varios abogados asesorando, incluyendo los expertos de Garrigues en Madrid y la capital comunitaria. Paul Becaert, el abogado flamenco contratado por Puigdemont, explica esta semana que ya estaba en conversaciones con la Fiscala Federal para que los trámites se hagan de la mejor manera posible, es decir, para intentar que no se envíe a la policía por los reclamados, sino que acudan voluntariamente a donde sean requeridos. Los datos de contacto han sido ya facilitados, la redacción de la euroorden es crucial para este proceso, la fiscala Paola y la magistrada Lamela lo saben bien y por eso han preferido dejar pasar 24 horas y cuidar los detalles, los cargos y el lenguaje. Becaert ya ha adelantado que alegar que en ESPA no se respetan los derechos fundamentales, que hay persecución política, que los acusados se enfrentan a penas desproporcionadas y que el gobierno dicta las instrucciones a la fiscala y los tribunales. El magistrado belga deberá comprobar si la petición de ESPA está en orden, y según los expertos legales consultados por este diario puede haber problemas para que, incluso aunque sea, la entrega se produzca, al menos a corto plazo. Algunos letrados y penalistas estiman que si el derecho belga no reconoce los mismos cargos que se imputan, el magistrado de instrucción puede poner obstáculos, y eso sucede con los delitos de rebelión y sedición, para los que no hay equivalentes exactos en la transposición de la legislación europea. Las estimaciones tanto de la fiscala como del propio Becaert es que podrá ser un trámite de al menos 6 u 8 semanas. Los abogados consultados por ESPA y los leaptimos de AS también barajan un plazo de varios meses. Igualmente, los precedentes de algunos de los casos llevados por Becaert no arrojan un patrn Nico. Alguno de los miembros de ETA reclamados por la Audiencia Nacional pasó un tiempo en prisión mientras se analizaba el caso, pero en otras ocasiones siguieron en libertad provisional. En la entrevista de ayer, Puigdemont hizo referencia a su situación legal en Bélgica, señalando por de ir a su defensa frente a la euroorden que estaba a punto de caerle. Insistí en que no estaba en el país para pedir asilo político, sino para defender a un gobierno legítimo contra una acción ilegal del Estado español, contra una ausencia de garantías jurídicas en un asunto político. También para la libertad de expresarse. Estoy sobre todo para explicarle al mundo lo que pasa en ESPA, lo que de verdad pasa. Haber elecciones el 21 de diciembre, queremos que se celebren con las condiciones normales posible, y no es posible que sean neutrales, independientes, normales, con un gobierno en prisión, dijo, adelantando que, contra lo que ha mantenido desde que fue nombrado presidente, es dispuesto a ser candidato. Los presentadores del informativo le preguntaron entonces si los era incluso estando en el extranjero, a lo que respondí con un claro, hará campa desde Bélgica, puedo hacer campa por todo el mundo porque el mundo es globalizado, aseguró. Sobre este punto los expertos legales belgas tienen dudas, pues una vez llegue la orden europea de arresto y un tribunal estudie su caso, no es garantizado al 100% que tenga la autorización para ello. En la entrevista, Puigdemont afirma que el gobierno destituido es legítimo y deberá estar libre del riesgo de la justicia española, que no puede garantizar nada. Nos consideramos un gobierno legítimo, debe haber una continuidad. Por contra, en sus resoluciones de ayer, la juez considera a Puigdemont y sus acompañantes refugos de la justicia y exige que comparezcan, rechazando su petición de declarar por videoconferencia. La magistrada responde que esa opción es pensada para quienes tienen su residencia habitual en el país que debe entregarles, pero no es prevista para quien, residiendo y teniendo su arraigo en España,
se fuga y refugia en un Estado miembro para no estar a disposición de los tribunales de su Estado. Mandat d'arte European legar de M. Carles Puigdemont, quelques decisions https://coibhmdelenx.coengens@coengens 1-3 de noviembre de 2017. En un comunicado divulgado en su cuenta de Twitter, el ministro de Justicia de Bélgica, Coengens, explica que la extradición ya no existe entre los Estados miembros de la Unión Europea, dado que se sustituye por la Orden de Detención Europea EAW, que se aplica desde 2004. El procedimiento es mente judicial. A diferencia de la extradición, el Poder Ejecutivo no participa en el procedimiento de la EAW, todo se hace a través de contactos directos entre las autoridades judiciales, recuerda el ministro belga.